El poder, el dinero y la muerte se entrelazan en un mundo donde las traiciones se ven más caras que la lealtad. Un imperio de sangre, tráfico y violencia, cuyo reinado fue desmantelado por la sombra de la muerte. Hoy te traemos una historia que sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa y dejó un vacío imposible de llenar. Las últimas 24 horas de vida de uno de los hijos de El Chapo antes de su violento asesinato. Bienvenido a Mafia Sin Máscaras. Si quieres descubrir lo que realmente pasó en ese día fatídico y cómo el imperio de sangre de El Chapo se tambaleó, suscríbete ahora y acompáñanos a desvelar todos los detalles. No te pierdas lo que está por venir, lo más impactante está justo por comenzar. Desde que el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a resonar en los círculos del crimen organizado, se sabía que su imperio no sería fácilmente derribado. El cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, se convirtió en una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas y extendidas a nivel mundial. Su red operaba en diversos continentes, desde América Latina hasta los Estados Unidos, y su capacidad de transporte de drogas no tenía rival. Con un control absoluto de gran parte de las rutas del narcotráfico, El Chapo consolidó un legado de poder y violencia que difícilmente podría ser igualado por otros líderes de cárteles. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la necesidad de un sucesor, alguien que continuara con su legado y asegurara la prosperidad del cártel por generaciones. Este sucesor no era otro que su hijo primogénito, Edgar Guzmán López, nacido el 30 de mayo de 1986. Edgar no solo era hijo de uno de los hombres más temidos del mundo, sino que también estaba destinado a tomar las riendas del cártel en el futuro. Criado en un ambiente de lujo, pero también de peligros constantes, Edgar fue testigo desde su infancia de las dinámicas violentas que definían a su familia. No obstante, desde temprana edad su padre lo preparó para un rol importante dentro de la organización y Edgar fue entrenado para manejar los asuntos del cártel con una habilidad que lo haría destacar. Él era el heredero, el príncipe de un imperio de droga que no conocía fronteras. Edgar Guzmán López, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, estaba destinado a ser el siguiente líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Pero lo que parecía un futuro brillante se desvaneció en una tragedia inesperada. El 8 de mayo de 2008, cuando el Día de las Madres estaba a punto de llegar, Edgar nunca imaginó que ese día marcaría el final de su vida. A diferencia de otros herederos de cárteles, Edgar Guzmán no fue un joven impulsivo ni irreconocible dentro de la brutalidad del narcotráfico. En muchos aspectos, fue un contraste con las figuras más violentas de su entorno. Mientras otros jóvenes narcotraficantes preferían imponer su autoridad a través de actos de brutalidad, Edgar era conocido por su carácter tranquilo y su ambición. Muchos lo veían como un futuro líder capaz de gestionar el cártel de Sinaloa desde una perspectiva más fría y calculadora, evitando los errores de los capos más impulsivos. A pesar de estar inmerso en el mundo del narcotráfico desde su adolescencia, Edgar también mostró interés por una educación más formal, lo que le permitió completar sus estudios en administración de empresas. Esto fue un indicador de que el joven heredero tenía una visión más amplia para el negocio y su formación académica, aunque contraria a la tradición de muchos narcotraficantes, podría haber sido una clave para su futuro éxito. Desde su adolescencia comenzaron a circular rumores que indicaban que Edgar ya supervisaba ciertas operaciones dentro del cártel de Sinaloa. Esto dejaba en claro que aunque joven, Edgar comenzaba a asumir roles importantes, ganando la confianza de su padre. Además de su vinculación con el tráfico de drogas, Edgar también tenía la habilidad para entender el aspecto logístico y económico del negocio. De hecho, muchos lo veían como un hombre capaz de expandir la organización y manejar sus finanzas de manera más eficiente, lo que se convirtió en un punto clave para el Chapo a medida que pasaban los años. El cártel de Sinaloa no solo se centraba en la venta y distribución de drogas, sino que también era un actor fundamental en la guerra de cárteles que sacudía a México en la década de 2000. A pesar de que el Chapo había logrado una paz temporal con varios de sus rivales más cercanos, las tensiones internas y las luchas por el control del territorio nunca desaparecieron. Por ello, un sucesor fuerte como Edgar era visto como esencial para mantener la estabilidad del cártel.
Con su visión de negocio, sus habilidades en la gestión de los recursos y el respeto que había ganado entre los más cercanos a su padre, Edgar se perfilaba como el líder ideal para continuar con el poder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la vida de Edgar, al igual que la de su padre, estuvo marcada por la violencia que definió al cártel. La relación entre los capos y sus hijos es una mezcla de amor y temor, ya que aunque existía una preocupación por el bienestar de la familia, las lealtades eran constantemente puestas a prueba. Este clima de incertidumbre, marcado por las traiciones y las luchas por el poder, parecía ser la norma en un entorno tan despiadado. A pesar de las dificultades inherentes a su posición, Edgar nunca dejó de lado sus sueños de construir un imperio de narcotráfico más estable y duradero. A medida que Edgar crecía, sus relaciones dentro del cártel se fortalecían. Esto le permitió ganar la confianza de los demás miembros y poderosos aliados de su padre. Se decía que Edgar no solo poseía la destreza para manejar las operaciones del cártel, sino también una ambición que lo llevaba a buscar el control total de las rutas de tráfico de drogas más importantes de la organización. Por todo esto, muchos creían que Edgar era el hombre adecuado para sustituir a su padre, incluso cuando el Chapo aún mantenía un dominio absoluto. La fecha del 8 de mayo de 2008 marcaría un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa y especialmente en la vida del Chapo. Este día, que en muchos hogares mexicanos se preparaba para la celebración del Día de las Madres, se convirtió en una jornada trágica e inolvidable para la familia Guzmán. Edgar Guzmán fue asesinado a manos de un grupo de sicarios mientras se encontraba en un centro comercial de Culiacán, Sinaloa. El hecho, que parecía una emboscada perfectamente planificada, fue ejecutado con la misma violencia que había caracterizado al cártel. Acompañado de su primo César Ariel Loera y su amigo Arturo Mesa Cázares, Edgar fue atacado sin piedad por más de 40 hombres armados con rifles de asalto. La ejecución de Edgar fue un golpe directo al corazón del Chapo. Aunque su imperio estaba cimentado en la violencia, la muerte de su hijo dejó una marca indeleble en su vida. El Chapo, conocido por su frialdad y su implacable deseo de venganza, se mostró sorprendentemente afectado por la pérdida de Edgar. Durante el funeral, el Chapo demostró su dolor de una manera casi simbólica al ordenar la compra de todas las flores en Culiacán para rendir homenaje a su hijo, dejando a los vendedores sin existencias para las celebraciones del Día de las Madres. La escena fue tanto conmovedora como reveladora. Un hombre que había estado rodeado de muerte y violencia ahora se encontraba perdido en el dolor por la muerte de su primogénito. Las primeras versiones sobre la muerte de Edgar apuntaban a un enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, pero rápidamente se reveló que el ataque fue mucho más personal y posiblemente mal planificado. Muchos creían que la muerte de Edgar había sido producto de una confusión, una ejecución errónea debido a una disputa interna dentro del cártel de Sinaloa. Las versiones cambiaban constantemente, lo que dejaba entrever la complejidad de los hechos. Algunas fuentes indicaban que el asesinato fue perpetrado por sicarios del cártel de Juárez, mientras que otras hablaban de un error de identidad dentro de los mismos hombres del Chapo. Esta última teoría, que hablaba de un error fatal de los sicarios, parecía tener mayor peso entre los cercanos al cártel de Sinaloa. La muerte de Edgar dejó al descubierto las fisuras dentro de la organización de El Chapo, que más tarde se harían evidentes en la forma en que algunos miembros del cártel comenzaban a actuar por su cuenta. Este acto de violencia no solo afectó al liderazgo de El Chapo, sino que también alteró la percepción del poder dentro del cártel de Sinaloa. La desaparición de Edgar demostró de alguna manera que incluso los herederos de estos imperios de sangre y drogas no estaban a salvo del caos y la traición que acompañan a la vida de un narcotraficante. A pesar de que la muerte de Edgar parecía una tragedia irremediable para el Chapo, algunos creen que fue un catalizador para los eventos futuros en la vida del capo. Muchos se preguntan si su reacción tan distante y tranquila tuvo algo que ver con la complejidad de su propia situación. Después de todo, el Chapo nunca ha sido un hombre de emociones fáciles de leer, y esta vez su silencio ante la muerte de su hijo dejó a todos preguntándose qué realmente estaba sucediendo dentro de su mente. El crimen organizado es un mundo donde la lealtad y la familia son conceptos fluidos, fácilmente quebrantables. La muerte de Edgar Guzmán no solo marcó la vida de su padre, sino que también sacudió los cimientos de un imperio que había sido construido sobre un mar de sangre.
Lo que siguió después sería una serie de eventos que transformarían por completo las dinámicas del narcotráfico en México. Ahora que conoces los detalles detrás de la muerte de Edgar, entenderás mejor el contexto de cómo este trágico suceso afectó tanto a la familia Guzmán como a las estructuras internas del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la historia no termina aquí. Si realmente deseas descubrir todos los eventos posteriores y cómo la tragedia de Edgar transformó no solo a su familia, sino también al panorama del crimen organizado en México, sigue viendo este video y acompáñame en el análisis de las repercusiones de este hecho, las teorías detrás de su muerte y las respuestas que surgieron en los meses siguientes. Como mencioné al final de la primera sección, la muerte de Edgar Guzmán tuvo un impacto profundo en la estructura del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las consecuencias de su muerte no fueron inmediatas ni simples. A pesar de las emociones que rodeaban el evento, especialmente para el Chapo, la estructura del cártel siguió funcionando, aunque no de manera inmutable. Con el tiempo, comenzaron a surgir nuevas teorías y versiones sobre el asesinato que cuestionaban los motivos y los actores detrás del ataque. Una de las versiones más consistentes sugiere que la muerte de Edgar Guzmán fue un error de identidad. Este error, que involucró a Edgar y a sus dos compañeros, fue atribuido a un grupo de sicarios que actuaron bajo las órdenes equivocadas. Esta teoría indicaba que los hombres que perpetraron el atentado confundieron a Edgar con otro narcotraficante, posiblemente un rival o traidor dentro del cártel de Sinaloa. Este tipo de situaciones no son infrecuentes en el mundo del narcotráfico, donde los ajustes de cuentas suelen basarse en la información equivocada. La violencia en muchas ocasiones se desencadena a raíz de disputas mal interpretadas o mal gestionadas. Una pregunta clave que surgió después de la muerte de Edgar fue la de la respuesta del Chapo. Contrario a lo que muchos esperaban, el Chapo no reaccionó de inmediato. A pesar de ser conocido por su capacidad para vengarse de manera implacable, la falta de represalias fue desconcertante para muchos en el mundo del narcotráfico. Algunos sugirieron que la tragedia de la muerte de su hijo había afectado tanto al Chapo que no tuvo la fuerza o el deseo de emprender una nueva guerra. Otros, más pragmáticos, pensaron que su silencio y falta de acción formaban parte de una estrategia calculada, destinada a evitar una escalada de violencia que pudiera poner en peligro la estructura misma de su organización. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de cautela o duelo, en realidad reflejaba las complejidades del poder dentro del cártel. A medida que pasaba el tiempo, las luchas internas dentro del cártel de Sinaloa comenzaban a hacerse más evidentes. Las rivalidades dentro de la organización, los intereses divergentes y las tensiones entre los diferentes grupos de poder hicieron que las líneas entre amigos y enemigos se volvieran difusas. Poco después de la muerte de Edgar, el Chapo continuó con su imperio, pero las secuelas del asesinato de su hijo se sintieron en cada rincón de su organización. Las teorías sobre posibles traiciones dentro de sus filas cobraron fuerza, sugiriendo que la muerte de Edgar no solo había sido un golpe externo, sino también una consecuencia directa de las fisuras internas del cártel. La lucha por el poder no se limitaba solo a las facciones rivales fuera del cártel de Sinaloa, sino también dentro de él. Al mismo tiempo, la respuesta de El Chapo, aunque contenida, continuó configurando el curso de los eventos que seguirían, mientras los enemigos del cártel se aprovechaban de este vacío temporal de liderazgo. Lo que es indiscutible es que la muerte de Edgar Guzmán marcó el comienzo de una nueva fase en la guerra del narcotráfico, una etapa en la que las alianzas eran más frágiles que nunca y donde el poder del Chapo ya no parecía tan indestructible. Edgar no fue solo una víctima en un mundo de violencia. Él era parte de un engranaje mucho mayor, el heredero de un imperio de sangre y poder. Y cuando se habla de traiciones en el cártel de Sinaloa, hay algo que no puedes ignorar. En ese fatídico día, todo apuntaba a que la muerte de Edgar fue más que una simple ejecución. Pero ahora quiero preguntarte, ¿sabías que este asesinato podría haber sido provocado por una guerra interna entre los propios miembros del cártel? Y no solo eso. En la siguiente parte del video descubrirás cómo una confusión de identidades podría haber hecho que Edgar fuera una víctima de un error fatal. Pero, ¿quién fue el verdadero objetivo? El dolor del Chapo ante la muerte de su hijo fue indescriptible, pero lo que sorprendió al mundo fue su reacción. ¿Por qué no hubo represalias inmediatas? ¿Acaso el Chapo se había vuelto misericordioso después de la muerte de su hijo?
La respuesta te sorprenderá. Acompáñanos a descubrirlo. En los meses siguientes, el cártel de Sinaloa y el destino de los responsables de la muerte de Edgar, como Arturo Beltrán Leiva, vivieron momentos clave que no puedes dejar de ver. ¿Qué realmente sucedió después de este ataque? Las conexiones entre los cárteles, las traiciones y las venganzas son más complejas de lo que imaginas. Ahora que conoces un poco más sobre lo que ocurrió en esas 24 horas fatídicas, ¿estás listo para conocer los giros más inesperados y las consecuencias que marcaron la historia del cártel de Sinaloa? Si te ha impactado este video, asegúrate de darle like y suscribirte a Mafia Sin Máscaras, donde siempre te traeremos las historias más oscuras del mundo de la mafia. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras revelaciones. Y recuerda, en este canal la verdad siempre está detrás de la máscara.